Hola, ¿cómo estás? Los terremotos en Siria y Turquía fueron desastres que trajeron destrucción enorme. Eh, la nieve en California también ha traído eh, este, um, desastres. Aún todavía hay personas que no han podido llegar para con sus seres queridos y la nieve los han encerrado a algunos de que ya se les está acabando su comida. El COVID trajo cambios y para unos un fin. Y los desastres de los últimos días han traído fin de cómo vivían antes. Aún si nos acordamos hace tiempo, hace unos 2 años, el buque que se estancó en el canal de Egipto trajo cambios drásticos, incluyendo desastres económicos. Primera Pedro habla del fin de todas las cosas. Algunos lo interpretan como el fin del mundo pensando en el diluvio de Noé, pero también pudiera ser el fin de las cosas como lo conocían, el fin del templo, el fin del sacerdocio levítico, el fin de toda la economía judía estaba sobre ellos. Pocos años después de esta carta, Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 60 o 61 después de Cristo. En el tiempo de Pedro esta destrucción estaba a la mano. ¿Cómo va usted a reaccionar ante desastres que puede venir a su vida? Entonces hoy quiero que pensemos en reacción ante desastres y lo vamos a leer en 1 Pedro, el capítulo 4, los versículos 7 al 11. Y dice así, primera de Pedro 4, del 7 al 11, el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia del Dios. Si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 7 llegamos a ver que cuando tenemos una situación de desastre, sea personal o sea comunitario, la reacción debe de comenzar en orar. El fin de todas las cosas se ha acercado. No nos dice qué tan cerca está el fin, pero nos advierte, igual que advirtió Juan el Bautista y aún Jesús, nos pide que estemos preparados. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Prudentes, moderados, medidos, sencillos, sobrios. Sobrios en la idea de limpia, aclarada, calmada, abierta. Y orando, orar sin cesar, en toda ocasión, en todo tiempo. La oración es una arma poderosa en tiempos difíciles, sean de persecución y tentación, no solo por uno mismo, sino por otros. La conducta en la oración es importante, de ser sobrios y del pensamiento sólido. Deben tener autocontrol y estar alertas, o de mantener su mente calma y sobria. El ejemplo que quiero dar aquí es Jorge Müller, su
orfanatorio, uno de ellos llegó a no tener ni comida para el desayuno, y él estaba orando y todos estaban preocupados, y él seguía orando pidiéndole al Señor, y dice que en ese momento llegaron a tocar a la puerta del orfanatorio diciendo que había un panadero, que algo había sucedido con la trayectoria de los panes y que no los podían usar y las estaban regalando al orfanatorio. En una situación en donde mi esposa ha estado orando por una persona en específico, pidiéndole al Señor desde el principio del año, de que pudiera el Señor darle algo a esa persona para que pudiera ver que necesitaba que el alcohol ya no lo controlara. Y dice que oró así día tras día tras día, y en esta semana pasada llegamos a ver que la noticia de que el Señor tocó la vida de esa persona en una manera muy especial, en donde se convirtió. Y dice que el testimonio fue de que tomó todo aquello, que las botellas de alcohol, las botellas de vino que aún había almacenado y los tiró, y ya no quiere tener nada que ver con el alcohol, pero comenzó con el cambio que hubo en su vida. En la aplicación, en vez de reaccionar ante la adversidad, ponte de rodillas a orar. Y si no te puedes poner de rodillas, ora, como se dice el dicho, orando y al mazo dando. Pero en el versículo 8, la reacción ante situaciones difíciles, la reacción ante desastres, ame. Sobre todo tengan ferviente amor, sobre todo, no que la oración no sea importante, sino que sin el amor lo demás queda nulo. Sin el amor todo lo demás está muerto. Amor ferviente, fervoroso, piadoso, amor extendido, como fue la manera que el Señor amó. Ámense profundamente. Esto ordena al amor constante entre los hermanos, como también vemos en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor cubre una multitud de pecados. Los pecados de otros son cubiertos por el amor como un velo que los cubre. Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. En otras palabras, el amor declina a ver las faltas. El ejemplo que quiero dar aquí es de que cuando Lila y yo anduvimos de novios, y luego al casarnos, al tiempo se dio cuenta más tarde que yo tenía una cicatriz en la barba. Nunca lo había visto, el amor la había cegado en un sentido, pero luego entonces llegó a ver esa cicatriz. Todavía me ama, pero antes ni lo vio. Y también quiero que utilicemos y pensemos como ejemplo lo que nos dice 1 Corintios 13.
Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale. Sin amor la vida es arar al aire. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Si tengo la fe que mueve montañas y no tengo amor, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. El que ama no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. La aplicación aquí en esta semana: cuando hay adversidad, la reacción del mundo es buscar culpa. La reacción del creyente es amar. Que su reacción en esta semana sea de amar. Pero también en el versículo 9 nos llama a ser hospitalario al reaccionar ante desastres. Hospédense los unos a los otros. El término hospitalidad en el griego es un término compuesto por fileo, amor, y xenos, extranjero. Ahora fileo es el amor de hermanos, ¿verdad? El amor hacia los extranjeros era necesario y hoy en día aún parece que es más necesario entre los creyentes para aquellos que no son exactamente como nosotros. En el tiempo de Pedro no había hoteles y restaurantes en los áreas agrícolas. A los que lo necesitaban, al extranjero, ellos necesitaban entonces muchas veces que los hospedaran. Sin murmuraciones, hospédenlos sin murmuraciones, sin quejarse, sin murmullo, sin hablar detrás de los demás, causando una queja tras otra que parece abejas murmurando. El ejemplo que quiero dar aquí es una hermana en San Luis Potosí. Siempre decía: yo no tengo ningún don, cuando se estaba buscando de los dones espirituales. Y ella decía: pero yo no tengo ningún don. Y mi esposa le enseñó: sí, hermana, usted sí tiene el don de hospitalidad. Cuando grupos de afuera venían, ella era la primera que ofrecía su casa. Cuando había necesidad de hospedar a alguien que necesitaba hospedaje, ella era la primera que decía: yo lo puedo hacer. Y siempre hospedaba a la gente con cuidado y dándoles el mejor servicio posible. Ahora, en la aplicación a nuestras vidas, no necesitamos tener el don de hospitalidad para ser hospitalario, solo necesitamos hacerlo. Pero también los versículos 10 al 12, en tiempos de adversidad, en tiempos en reacción a los desastres, sirva a los demás. Cada uno ponga al servicio de los demás. Cada persona tiene responsabilidad hacia los otros hermanos. El egoísmo queda fuera. El don que ha recibido, el don espiritual, es un regalo sobrenatural y debe ser usado no para la exaltación de uno mismo, sino por amor, para el bienestar
de los demás. Como buenos administradores, el término es de un esclavo administrando los recursos de su amo. El buen administrador es responsable por los recursos de otro. En este caso, son los recursos de Dios, de los cuales somos nosotros administradores, de la multiforme gracia de Dios. La gracia variada de muchos colores. La gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Uno debe saber administrar esa gracia que Dios da. Esa gracia es el inmerecido favor de Dios. Y quiere decir entonces que nosotros necesitamos administrar ese favor inmerecido de Dios que ha puesto en sus manos, que ha puesto en las manos mías. Si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Hable como si fuera consejo. Palabra misma de Dios. Deje que Dios hable a través de usted al ser fiel a su palabra. Sea fiel al ministerio de la palabra del Señor. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da. Si alguien está en el ministerio de servicio, sirva en la fuerza que Dios da y no dependiendo de sus propias fuerzas o su propio poder. En todas las cosas, Dios sea glorificado. Y en todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. A Cristo el Señor sirven, nos dice Colosenses 3:23 y 24, la segunda parte. Por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo es glorificado, Dios es glorificado. A quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. A Jesucristo le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El ejemplo que quiero dar aquí en servir a los demás. Hace unos días, hace como 2 semanas, nos encontramos con un montón de fotos que habían quedado en un baúl. Y sacamos las fotos y a mí, a la manera que yo estaba sorprendido, a mi sorpresa, llegaron unas fotos del municipio del Carmen, del Ejido, en el municipio del Carmen, Campeche, donde los bautistas en ese tiempo, en un desastre de huracanes, llevamos un purificador de agua y pudimos entonces dar agua a diferentes ejidos a su alrededor que no tenían agua purificada por varias semanas. Y decía en cada garrafón, este agua es dada en el nombre de Cristo Jesús, de parte de la Convención Nacional Bautista de México, pero siempre lo dábamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aún en Monterrey, en una de los hospitales creo que eran infantiles, las hermanas de una de las iglesias dieron sándwiches, dieron lonches a las personas que estaban ahí y ponían, esto se les da en el nombre de Cristo. Y lo que necesitamos llegar a entender de todo esto es de que necesitamos servir a los demás. La aplicación, una manera de no afligirse tanto en medio de adversidad, es cuando uno quita la mirada sobre uno mismo y pone su mirada en los demás. En esta semana
ponga su mirada en aquellos a su alrededor. En conclusión, ante la incertidumbre, ante la adversidad, ante los desastres que haya, vaya a Dios en oración. Pero ante todas las cosas, no deje de amar. Y al amar sea hospitalario sin murmurar. Y muestre la gracia de Dios al servir a los demás con los dones que Dios le ha dado. Esto es lo que podemos hacer cuando llegamos a ver que hay situaciones de desastre, cuando hay que necesitamos reaccionar hacia la incertidumbre y la adversidad. Podemos entonces ser usados por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y que podamos en esta semana, sea si han llegado a tener adversidad en su familia o en cualquier situación, o sea adversidad comunitaria, o sea como sea, Señor, que en esta semana nos puedas usar a cada uno para que podamos hacer aquello que quieres hacer. Primeramente llevarlo a ti y ponerlo en tus manos. Pero después de eso, Señor, poder amar como tú amas y ver a la gente como tú los ves. Y Señor, de esa manera entonces que podamos servir a los demás. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.